ahora sí que de nuestras células, la mayoría de nuestras células son diploides. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos dos pares de cada cromosoma, como podemos ver aquí. Tenemos dos cromosomas del 1, dos del 2, dos del 3. Entonces, tenemos en este caso, un genotipo diploide. Tenemos dos cromosomas de cada uno. Pero también tenemos células con un genotipo haploide. Quiere decir que tenemos un solo cromosoma, un solo de los cromosomas. En estas células, en las haploides, pues vamos a tener únicamente 23 cromosomas. Y en las diploides, pues tendremos 46 cromosomas divididos en 23 pares. En el juego diploide y el juego haploide, que serían los 23 cromosomas. Las células haploides son las células germinales, el óvulo y el espermatozoide. Son haploides, únicamente tienen 23 cromosomas, mientras que el resto de las células son diploides. Otra terminología que vamos a estar utilizando es la del alelo, ya la habíamos mencionado. Los alelos son las diferentes formas que puede tener un gen, son las diferentes formas. Y en este caso, como tenemos dos, así que tenemos dos juegos de cada cromosoma, pues vamos a tener dos alelos para cada gen. El locus se refiere al lugar en donde está el gen en el cromosoma, es la posición del gen en el cromosoma. A eso se refiere con la palabra locus, es la posición del gen en el cromosoma, la localización de nuestro gen en el cromosoma. Es decir, el gen está localizado o está en el locus tal, se refiere precisamente a eso, a la posición del gen en el cromosoma. Y el término homocigoto y heterocigoto hace referencia a los alelos. Si los alelos y los dos alelos para un gen determinado son iguales, es decir, los dos alelos son iguales, se habla de homocigoto, se tienen los dos alelos iguales. Y heterocigoto cuando se tienen los dos alelos diferentes. Cuando se tienen dos alelos diferentes es heterocigoto, y cuando se reciben los dos alelos iguales es homocigoto. Esos son los términos que vamos a estar utilizando. En el caso de los cromosomas, en el cariotipo, los cromosomas se dividen en 7 grupos denominados por letras, y estos grupos van de la letra A hasta la letra G, y se clasifican más que nada por su tamaño y por la posición del centrómero, lo que llamamos metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos. Entonces, el primer grupo, el grupo A, comprende los primeros 3 cromosomas, es el grupo A, comprende los primeros 3 cromosomas, en el cual el 1 y el 3 son metacéntricos, y el 2 es submetacéntrico. El segundo grupo, me voy a poner en amarillo. ¿Sí? ¿Los grupos que está diciendo de qué son, perdón? Son cómo se agrupan los cromosomas. Ahora sí que los 23 pares de cromosomas se agrupan o se clasifican en 7 grupos de acuerdo a su tamaño. El 4 y el 5 corresponden al grupo B y son submetacéntricos. Son cromosomas submetacéntricos, el 4 y el 5. El siguiente grupo es el grupo C. Se baja con verde. Este es el grupo más numeroso, el grupo C, y abarca los cromosomas desde el 6 hasta el 12. Y todos estos cromosomas desde el 6 hasta el 12 son submetacéntricos. Son submetacéntricos. Lo mismo es para los dos cariotipos. Nada más estamos haciéndolo en este nada más. Es el grupo C. Todos estos del 6 al 12 son sus submetacéntricos, los cromosomas. Y el siguiente grupo abarca los pares 13, 14 y 15. Es el grupo D. Y estos cromosomas, si se fijan,
tienen los satélites en las puntitas. Entonces, aquí el 13, 14 y 15 son cromosomas acrocéntricos. Vean cómo se observan los satélites en los cromosomas. Entonces, estos tres, los del grupo D, todos son acrocéntricos. El grupo E, ABCDE, el grupo E abarca los pares 16, 17 y 18. El 16 es metacéntrico y el 17 y el 18 son submetacéntricos. El 17 y el 18 son los cromosomas submetacéntricos más pequeños, son los submetacéntricos más pequeños, el 17 y el 18. En el caso del siguiente grupo es el 19 y 20, es el grupo F. El 19 y el 20 es el grupo F, y estos cromosomas son metacéntricos. De hecho, son los cromosomas metracéntricos más pequeños. El 19 y el 20 son los metacéntricos más pequeños. Y por último tenemos el par 21 y 22, que son corresponden al grupo D. Grupo G, perdón, el último grupo. Y estos dos, si se fijan, tienen la presencia de satélites. Entonces son acrocéntricos. Son los acrocéntricos más pequeños, el 21 y el 22. Estos de hecho son los cromosomas más pequeños dentro de los autosomas. El 21 y el 22 son los más pequeños y son cromosomas acrocéntricos. Entonces, de esta forma, los cromosomas se clasifican en grupos dependiendo su tamaño, en grupo A, B, C, D, E, F y G. Y los últimos, pues son los cromosomas, estos de aquí son los cromosomas sexuales, el X y el Y. Así se denominan, son cromosomas sexuales. Los autosomas son los que se clasifican en grupos y corresponden desde el par 1 hasta el par 22, los autosomas. Entonces, como pueden apreciar en la imagen, los cromosomas aparecen rayados, como si tuvieran, ahora sí que como si tuvieran bandas. Precisamente esas bandas se obtienen o se generan porque los cromosomas están teñidos. Se lleva a cabo una tinción también para poder seleccionarlos. También se van agrupando precisamente conforme a su patrón de bandeo. Este patrón de bandeo nos permite agruparlos e identificar cuál cromosoma va con cuál. Ahora sí que identificar cada uno de sus pares. Entonces, aquí está la representación de los cariotipos, tanto del cariotipo femenino como del cariotipo masculino, donde tenemos los cromosomas XX y el cromosoma XY en el caso del masculino. ¿Cómo se obtienen estos cariotipos? Como mencionamos, en el caso de los cromosomas, el punto donde tiene una mayor condensación es en la etapa de metafase. Entonces, precisamente se utilizan células en metafase para poder obtener los cromosomas. Como muestras para, ahora sí que obtener un cariotipo, se puede utilizar médula ósea, una muestra de médula ósea, una muestra de nodos linfáticos, el líquido amniótico, por ejemplo, en la técnica de amniocentesis, que se utiliza una muestra de líquido amniótico para poder obtener el cariotipo, las vellosidades coriónicas o de los linfocitos T. Es las muestras de las que se puede obtener la célula de la cual se van a generar el cariotipo. Entonces, para esto se tiene que obtener precisamente la muestra. Y una vez que se toma la muestra, se obtiene el cariotipo. Ahorita vamos a ver cómo se obtiene. Y esto es, pues, más que nada, la obtención del cariotipo es de utilidad para diagnóstico, sobre todo diagnóstico prenatal y postnatal, si se cuenta con, ahora sí que si se tiene el riesgo de que se presente alguna anomalía, sobre todo hablando de anomalía numérica, en el caso de los cromosomas, anomalías numéricas y anomalías estructurales. Es lo que nos permite detectar el cariotipo. Anomalías numéricas, diferente número de cromosomas, y anomalías estructurales.
Ahorita vamos a ver algunas otras técnicas que también nos permiten identificar la ausencia o la presencia de varias copias, por ejemplo, de un gen determinado, si ese gen está ausente o si está duplicado, si tenemos más copias de ese gen. Entonces sirven para diagnóstico de enfermedades, ahora sí que ocasionadas por alteraciones en el número de cromosomas o en la estructura de los cromosomas. Pues para eso es útil el cariotipo, para visualizar ese tipo de anomalías. ¿Cómo se prepara? Se toma una muestra. Aquí en este caso sería la muestra de los linfocitos, tomando la muestra de los linfocitos T. Pero igual la muestra puede ser una muestra de líquido amniótico o una muestra de vellosidades coriónicas, por ejemplo. Entonces, aquí lo que se hace es se toma la muestra y se colocan en cultivo las células. Aquí se adiciona fitohematoaglutinina pues para evitar que para estimular, perdón, la división celular. La fitohemaglutinina ayuda a estimular a las células a que se dividan y para que para que se puedan cultivar. Ya una vez que se tiene el cultivo, lo que se hace es sincronizar el cultivo. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las células estén en la misma fase del ciclo celular, en la misma etapa del ciclo celular. Precisamente para esto se adiciona colsemida. Esta colsemida lo que va a ocasionar es que las células se detengan en metafase. Detiene lo que es la célula en metafase y con eso se asegura que el cultivo esté sincronizado, que tengamos una mayor población de células en esta etapa del ciclo celular. Ya una vez que se sincronizan las células, lo que se hace es se fijan en la lámina y posteriormente aquí es la parte de la fijación, se fijan las células, se les da una digestión con tripsina para eliminar las células que no se fijaron y también para eliminar todo lo que es la membrana celular. La tripsina es una enzima que degrada, es una proteasa, entonces va a destruir todas las proteínas que están de la matriz, o que parte de la matriz extracelular, y también va a favorecer la lisis de las células. Entonces, ya una vez que se da la digestión de las células, se tiñen con Giemsa. Ahorita vamos a ver, este es el colorante, este es para el bandeo G. Se tiñen con Giemsa y se obtienen los cromosomas. Estas son las metafases, así se denominan a las metafases. Se obtienen las metafases, como en la imagen que está aquí. Se obtienen las metafases y estas metafases se analizan para obtener el cariotipo. O sea, aquí, por ejemplo, tenemos nuevamente el diagrama, tenemos el medio de cultivo, se agrega el mitógeno que precisamente el mitógeno nos va a favorecer van a estimular a las células a dividirse. Después se incuban, se inhibe, se le agrega el inhibidor para sincronizar el cultivo, en este caso la colsemida. Y después se le adiciona una solución hipotónica para ocasionar que las células se rompan, se lisen, se fijan, se digieren con tripsina y se tiñen con Giemsa. Entonces ya está lista. Aquí tendríamos ya las metafases. Esta imagen de aquí es lo que se obtiene. Entonces, estas metafases se analizan para ordenar cada uno de los cromosomas, cada uno con su par, y obtener el cariotipo. Pues así es como se obtienen los cariotipos. Actualmente ya hay softwares que permiten, una vez que se tienen las metafases, el software permite acomodarlos tanto por tamaño como por el perfil de bandeo que tienen, y se van organizando en pares para obtener el cariotipo de esta forma. Entonces, cada uno de los cromosomas se ordena por tamaño y tomando en consideración su perfil de bandeo. Doctora. ¿Sí? ¿Cree que puedo volver a explicar la diapositiva anterior? Es que me confundí. Es como se obtienen el cariotipo. Se toma la muestra
Y ya una vez que se tiene la muestra, se pone en un medio de cultivo. Este medio de cultivo se le administra un mitógeno, es un compuesto que va a estimular la división celular. En la lámina, por ejemplo, se muestra la fitohemaglutinina, que va a estimular precisamente a las células a dividirse. Ya una vez que se tiene el cultivo, aproximadamente se dejan durante 3 días en cultivo las células para que se dividan. Lo que sucede ahora, lo que se les hace después es detener la división para sincronizar. Se dice que se sincroniza, así se le llama, se sincroniza el cultivo. Esto se hace con la intención de que todas las células queden en la misma etapa del ciclo celular. Nos interesa en la etapa de metafase porque es ahí donde vamos a obtener los cromosomas en su mayor condensación, que es ahí donde los vamos a obtener. Pues precisamente se adiciona ahora sí que el compuesto que se adiciona para arrestar, ahora sí que detener el cultivo en metafase, es la colsemida. Es un compuesto que arresta, así que detiene a las células en metafase. Ya una vez que se detiene el ciclo, lo que se hace es las células se colocan en una solución hipotónica para que se lisen, es decir, para que se rompan y se liberen los cromosomas. Se fija ahora sí que esa solución, la solución donde tenemos las células ya lisadas, se digieren con tripsina, se les adiciona tripsina para digerirlas y para ahora sí que eliminar toda la mayor cantidad de proteínas que se tengan y queden más, ahora sí que únicamente los cromosomas, y posteriormente se tiñen con el colorante, en este caso el colorante es Giemsa, porque es el bandeo G que ahorita vamos a ver. Y ya una vez lo que vamos a obtener es esto, lo que se obtiene es esto, las metafases, así se les denomina a este conjunto de los cromosomas todos desordenados, como se ve aquí. Esta de aquí es una metafase. Entonces ya lo que sigue es ordenar los cromosomas, ir seleccionando cada uno de los cromosomas e irlo colocando con su par. Entonces, así es como se obtienen los cariotipos. Se van seleccionando cada uno de los cromosomas, tanto por su perfil de bandeo, como se observa acá, tanto como su perfil de bandeo como por su tamaño. Entonces se van seleccionando y se van acomodando en pares. Y ahora sí que tenemos los cromosomas en pares porque la célula está en metafase, ya pasó la fase de en este caso, replicación del ADN, y por eso tenemos ya las 2 copias de cada cromosoma. Entonces, los cariotipos se obtienen a partir de células en metafase, y también es en la fase donde vamos a tener la mayor condensación de los cromosomas, donde los vamos a poder apreciar en esta forma. Entonces, de esta manera es como se obtiene el cariotipo. Entonces, el patrón de bandas depende de la técnica de bandeo, que se utiliza. Es precisamente una técnica que permite obtener bandas en los cromosomas. Dependiendo la técnica que se utilice, pues va a ser el patrón de bandas que obtenga cada cromosoma. Las bandas son específicas para cada cromosoma. Eso sí, por ejemplo, en el caso de la tinción G, que es con Giemsa, el patrón de bandas del cromosoma 1 es único para el cromosoma 1. Las bandas aparecen de forma, ahora sí que de esta manera, solamente en el cromosoma 1. Este es su perfil su patrón de bandeo. Y este patrón de bandeo es único para cada cromosoma. El patrón de bandeo del cromosoma 1 no es igual al del 2, por ejemplo. Entonces, es una forma también de identificar a cada cromosoma. ¿Y por qué se tiñen? La primera, pues, es para poder identificarlos y poder agruparlos, ahora sí que cada uno con su par. Y la otra, este patrón de bandeo también nos permite identificar anomalías, sobre todo anomalías estructurales que tengan los cromosomas. Ahorita lo vamos a ver. Y aquí está el patrón de bandas en el cromosoma femenino. El único que va a cambiar es el patrón con respecto al X. En sí el patrón es el mismo del cromosoma X, pero aquí se muestra el patrón de bandas del cromosoma Y. Y acá pues no hay cromosoma Y, pero tenemos el patrón de bandas del cromosoma X. Y como les digo, el patrón de bandas es único para cada cromosoma.
Entonces, aquí está la técnica de bandeo cromosómico, es decir, ahora sí que por qué se generan estas bandas. Las bandas van a depender de la técnica de tinción que se utilice. La técnica más usada es la del Giemsa, utilizar el colorante Giemsa, que da precisamente este patrón de bandas. ¿Y por qué es importante las bandas? Las bandas nos van a permitir dividir al cromosoma, a los cromosomas en diferentes regiones. Y esto nos va a facilitar la localización, sobre todo, de genes en el cromosoma, dónde están localizados los genes o dónde se encuentra localizada cierta región en el cromosoma. Entonces, estas bandas ahora sí que nos van a dividir al cromosoma en regiones. El centrómero nos divide al cromosoma en dos brazos, como habíamos visto, el brazo corto y el brazo largo. Las bandas se empiezan a numerar a partir del centrómero hacia arriba y a partir del centrómero hacia abajo. Es como se empiezan a numerar. Y se numeran ahora sí que sistemáticamente dependiendo de la técnica de bandeo. La técnica de bandeo es la que nos va a dar cuántas bandas vamos a tener. Se numeran a partir del centrómero y cada banda se numera. Aquí, por ejemplo, tenemos el centrómero y esta sería la banda 1, banda 2, banda 3, banda 4, así sucesivamente. Cada cromosoma tiene diferentes regiones, dependiendo igual nuevamente el número de bandas que se tenga. Y al momento de que nos dan la localización de un gen, por ejemplo, en el cromosoma o de un locus en particular en el cromosoma, el primer número que nos están dando corresponde al número de cromosoma. El segundo, la letra, nos está indicando el brazo, si es brazo corto o brazo largo. El siguiente número nos está indicando la región. La región, aquí tenemos en este cromosoma en particular, pues tenemos región 1 y región 2. En el brazo largo tenemos región 1, 2 y 3, tenemos 3 regiones. Y una vez que ese número nos indica la región, el siguiente número, por ejemplo en este nos indica la región y este nos indica la banda. Esta es la región y esta es la banda. Nos está indicando que la posición en este caso es el cromosoma 7, brazo corto, región 1, banda 3. Entonces vamos cromosoma 7, brazo corto, región 1, banda, región 1, banda 3, que es ese número de aquí. Y dentro, este es el siguiente número, pues es la banda. El número que sigue, por ejemplo, en este de acá, tenemos, este es el número del cromosoma, este es el brazo en el que está localizado, esta es la región, esta es la banda, y esta de aquí es la subbanda. Entonces, esta región pues está localizada en el cromosoma 7, brazo largo, región 2, banda 2, subbanda 1, que es esta de aquí. Se fijan, la numeración empieza a partir del centrómero. Entonces, en la región 1, que es este de aquí, región 1, esta sería la banda 1 y la subbanda 2, y el número que sigue sería la subbanda, o sea, una banda dentro de otra banda. Aquí, por ejemplo, ya estamos región 2, banda 1, subbanda 1, su subbanda 1, por ejemplo. Aquí región 2, banda 1, subbanda 1, subbanda 2. Y así es como se van numerando cada una de las bandas en los cromosomas. Entonces, cada número nos va a indicar ya sea la región, la banda y la subbanda, o si tenemos todavía dentro de estas subbandas más bandas. Y ese número de bandas pues va a depender de la técnica de bandeo que se utiliza. Y en los extremos tenemos los telómeros. Los telómeros del cromosoma. Así es como ahora sí que se van a identificar cada una de las bandas en el cromosoma. Y como les digo, el número de bandas pues depende de la técnica de bandeo que se utiliza. Precisamente estos son los métodos de bandeo. Como les comento, el más utilizado es el bandeo Giemsa.
donde se utiliza este colorante, el colorante Giemsa, se denomina bandeo G, pero también tenemos otros 3 métodos de bandeo, el bandeo por quinacrina o bandeo Q, el bandeo inverso o bandeo R y el bandeo C. Cada uno nos va a dar un patrón determinado de bandas. Como les digo, el que más se utiliza es el de Giemsa, el bandeo G, es el que más se utiliza. Este es precisamente el bandeo G. Aquí el colorante que se utiliza es el Giemsa y los cromosomas pues son tratados con tripsina antes de teñirse, antes de lo que es la tinción. Una para eliminar todos los restos celulares y la otra para que el colorante acceda mucho más fácil a la región que, ahora sí que la región que va a teñir. En este bandeo, en el bandeo G, las secuencias que aparecen oscuras, las bandas oscuras, son regiones ricas en adenina y timina. Son regiones principalmente ricas en adenina y timina y tienen un nivel de compactación, en este caso de heterocromatina. Si se fijan, en la mayoría está teñido de oscuro el centrómero, que es una región de heterocromatina. Y las bandas claras son regiones ricas en guanina y citosina, más que nada eucromatina, relacionado con eucromatina, cromatina, que está más relajada. Entonces, así es como se obtiene, ese es el patrón de bandeo que se obtiene con la técnica de tinción de Giemsa, con el bandeo G. Aproximadamente nos dan un total por cariotipo, es decir, un total de bandas, de 300 bandas, ahora sí que en lo mínimo. Son 300 bandas, pero por cariotipo. Es decir, todas las bandas sumadas de todos los cromosomas, en total son 300 bandas. El número de bandas nos está relacionado con la resolución de la técnica. Entre más bandas obtengamos, mayor resolución tiene la técnica. Este de aquí es el ideograma para el bandeo G. Es el ideograma. El ideograma es precisamente ese patrón de bandas ya determinado, es decir, el número de bandas que se esperan al momento de utilizar, por ejemplo, el bandeo G. Este es el ideograma. Para cada uno de los cromosomas ya se tienen determinadas al menos aproximadamente las 300 bandas que se esperan como mínimo. Entonces, este es el ideograma para la técnica de bandeo G, como les digo, es el más utilizado. Y aquí nos muestra cada uno de los cromosomas su patrón de bandeo, cómo están las bandas, ahora sí que posicionadas, cómo están distribuidas las bandas a lo largo de cada uno de los cromosomas. A eso se le conoce como el ideograma, es lo que se esperaría, ahora sí que de forma ideal, el patrón de bandeo de cada cromosoma, y es con lo que se compara. Ahora sí que se sostiene el cariotipo con la técnica de bandeo, se compara con el ideograma para ir seleccionando cada uno de los cromosomas e irlos agrupando, ahora sí que con su par. Y también para ir comparando el patrón de bandas, el número de bandas que tenemos por cada cromosoma, por ejemplo, o si falta una banda, o si hay algún patrón que se haya invertido. Entonces, el ideograma nos permite precisamente eso, para poder comparar nuestro cariotipo contra el ideograma. Doctora, ¿le puedo regresar a 2 diapositivas? ¿Esta? No, a la anterior. ¿Esta? Ya, gracias. Y tengo una duda, ¿en el ideograma no puede tener como alguna falla? No, ya aquí se espera, ahora sí que ya está estandarizado el patrón, es el patrón de bandeo. Ahora sí que se realizó varias veces la técnica de tinción con un cariotipo ya determinado, y se usa como estándar, es el patrón ya que se tiene de bandeo de cada uno de los cromosomas. Ahora sí que se puede ser diferente tu muestra al ideograma debido a las condiciones que utilizaste para la tinción. Pero el ideograma
así ya está establecido, al menos para el mínimo de las 300 bandas, cómo está el patrón de bandeo de cada cromosoma. ¿Cómo es lo que tú esperarías obtener, lo ideal de cada cromosoma? Gracias. De nada. Y como les digo, el número de bandas nos va a dar la resolución. Hay técnicas de bandeo que nos permiten, déjame checar algo rápido, que nos permiten obtener un mayor número de bandas, es decir, aumentar la resolución. Es la misma técnica, es el mismo bandeo G. Lo único que se hace es aumentar la resolución. ¿Y cómo se aumenta? Aquí la diferencia para obtener una mayor cantidad de bandas es tomar los cromosomas durante la profase o al principio de la metafase. Esto para obtener los cromosomas menos condensados, que no alcancen su mayor condensación, que sí tengan una determinada condensación, pero que no estén altamente condensados. Esto va a favorecer a que el colorante, en este caso el GIEMSA, llegue a más regiones en el cromosoma y permita la tinción de otras zonas que no se lograrían, por ejemplo, en un cromosoma en metafase. Entonces, este es el mínimo, como les comentaba, el mínimo estimado, que son 300 bandas por todo el cariotipo. Conforme aumentamos la resolución, tenemos 400, 550, 700 u 850. Esta de aquí ya es alta resolución. De 850 para, ahora sí que para arriba. Un moderado está entre 500 y 550 bandas de una resolución moderada. Y vean cómo cambia de 300 bandas, aquí nada más se aprecia una banda, pero ya en 550 bandas, como esta banda no es solamente una, sino ya se divide en dos. Y aquí no aparece una banda y acá ya aparece otra. Entonces, al momento de que nos dan un mayor número de bandas, vamos a tener una mayor resolución. ¿Y para qué es importante esto? ¿Para qué sirve? Nos permite detectar anomalías estructurales más pequeñas o incluso nos permite detectar deleciones, que es pérdida de información, una pérdida de secuencia, que se pierda una porción del cromosoma, de lesiones pequeñas, que por ejemplo, si aquí estuviera, si esta región, esta banda, por ejemplo, se encontrara perdida, que no estuviera esta región en el cromosoma, con una resolución de 300 no lo detectaríamos, porque no aparece. Pero ya una resolución de 850 vemos que debería de aparecer una banda cuando no debe de aparecer, debería aparecer una banda cuando realmente no está apareciendo. Entonces nos ayuda a identificar ese tipo de anomalías. Microdeleciones, por ejemplo, o microduplicaciones cuando tenemos duplicado, que en una técnica de bandeo de 300 bandas no lo podríamos detectar, pero sí en una de 850. Para eso sirve ahora sí que aumentar la resolución. O alguna inversión, por ejemplo, aquí no la podríamos detectar si, por ejemplo, esta banda se cambia de lugar con esta. Entonces, aquí no la detectaríamos porque no tenemos la resolución suficiente para detectarla. Pero acá sí, aquí sí veríamos el cambio en el patrón de bandas. Entonces, la alta resolución precisamente para eso se utiliza, para detectar ese tipo de anomalías estructurales. Este es el bandeo por crinacrina. Aquí la diferencia con el GIEMSA es que se utiliza un colorante que es fluorescente en la de quinacrina, precisamente es la quinacrina el colorante. Es fluorescente y para poder visualizarlo pues se necesita un microscopio de fluorescencia, sobre todo lo que es el espectro del ultravioleta. Entonces aquí florece la quinacrina. Entonces, aparte de que se requiere ya un equipo especial, no se pueden ver al microscopio óptico, se requiere un microscopio de fluorescencia para que nos dé la señal. Y aquí la diferencia es que las zonas ricas en adenina y timina pues son las más brillantes, son las que vamos a tener más brillantes. Esa es la
la diferencia. En el caso de las zonas ricas en guanina y citosina, estas serían las más oscuras. Entonces, el patrón de bandas cambia porque se utiliza otro colorante y las zonas se nos van a alterar. Ahora, las zonas ricas en adeninas y timinas son las que están más brillantes, a diferencia, por ejemplo, del GIEMSA, en las cuales las zonas con adenina y timina eran oscuras. Acá en el de crinacrina son más brillantes, van a florecer más, florecen. Y las zonas ricas en guanina y citosina van a permanecer más oscuras. Ya se va a acabar el tiempo de la sesión. Voy a